Estaba diciendo que, claro, son muchos los temas en torno a la familia y la vida los que podríamos abordar, pero obviamente hay uno que yo creo que en este momento de la situación mundial tenemos que abordar, por su actualidad, que es el tema del aborto. Por eso, problemáticas que enfrenta la familia de hoy. Voy a hablar, en torno a la familia y a la vida se juega el futuro de la humanidad, decía San Juan Pablo II. Tenemos que abordar el tema este del aborto. El aborto se ha convertido en un tema clave de la batalla cultural, en un tema clave, porque en el fondo enfrenta dos cosmovisiones antagónicas. ¿Hay una verdad o no hay una verdad? ¿Existe una verdad y yo tengo que reconocerla, aceptarla? ¿O soy yo el que hago la verdad a mi medida? O sea, en el fondo, detrás de este tema del aborto está esto, O sea, está la concepción de existe una verdad y yo tengo que reconocerla y abrazarla, o por el contrario lo que existe es un relativismo, que yo hago las cosas a mi medida y a mi conveniencia. Porque de facto lo que estamos viendo es que la medida de todas las cosas es el deseo del hombre. Si yo deseo un niño, lo convierto en el rey y el emperador de la casa, ¿no? Y entonces, si yo estoy embarazado, digo, espero un hijo, es mi hijo, ¿de cuánto tiempo estás? Y etcétera, etcétera. Si es hijo deseado, vamos, entonces es tu hijo, ¿no? Pero si no es deseado, entonces la lectura es absolutamente distinta. No estoy ni de tantos meses, ni es deseado. Es mi deseo el que configura la existencia. O yo más bien estoy llamado a descubrir la verdad y abrazarla. ¿Hay un Dios o soy yo el Dios? Fíjate, que en el fondo hasta eso llegamos. ¿Existe un Dios, un principio último, o en el fondo yo soy Dios y todo se realiza conforme, ¿no? Conforme a mi voluntad, a mi deseo? Yo creo que esto es un eco de aquello que se escucha en la Sagrada Escritura del pecado original, de esa tentación de seréis como dioses, seréis como dioses en la elección entre el bien y el mal. Nadie te va a decir a ti lo que es bueno y lo que es malo. Serás tú el que decidas el bien y el mal, ¿no? Por lo tanto, digamos que el tema del aborto yo creo que se ha convertido en una piedra de toque para dejar patente, para desenmascarar el relativismo moral. El relativismo moral, ¿no? Porque claro, por mucho que nos hagamos discursos justificatorios, al final hay una pregunta terrible. Y la pregunta terrible es, a ver, pero ¿vamos a matar al niño inocente o le dejamos vivir? Esta es la pregunta, ¿no? Se habla del derecho a la elección, sí, muy bien, pero ¿al niño lo vas a matar o le vas a dejar vivir? Es una pregunta tremenda, ¿no? En España existió, yo no sé si llegó aquí, existió una red social que tuvo, que no prosperó y se cerró pronto. Era una red social estilo como estas de Twitter y de TikTok y no sé qué, que se llamaba el Twenty. Twenty fue muy utilizada por los adolescentes en España y por lo que sea, pues desapareció. Entonces, recuerdo que a costa de el nombre de esa red social, Twenty, pues me acuerdo que yo, en un debate dije, es un tú en ti. A ver, es un tú en ti, no eres tú. Esa vida es un tú que está en ti, pero que tiene una identidad propia. Tiene una identidad propia. La vamos a reconocer, la vamos a respetar. Por eso, ¿no? Permitidme hacer esta introducción. El aborto se ha convertido en un tema clave de la batalla cultural, en la que todo el mundo queda retratado. Queda retratado de si yo me reconozco
como una criatura y como un hijo de la verdad a la que tengo que respetar, o por el contrario yo me quiero constituir en un Dios y en el hacedor de la verdad a mi medida y a mi conveniencia. Bueno, comienzo por decir que el Papa Francisco ha tenido la singularidad de abordar el tema del aborto, pues yo diría que con una combinación de, por una parte, de crudeza, porque no se ha cortado, no se ha frenado en utilizar expresiones fuertes como que el aborto es recurrir a un sicario para solucionar un problema, ¿no? Recurramos a un sicario. La verdad es que esa expresión del Papa pues ha levantado ampollas, ¿no? Ampollas en muchos medios de comunicación, pero el Papa no se ha cortado de decir esa expresión y además la ha repetido y la ha repetido. Esto es como recurrir a un sicario para solucionar un problema, pero al mismo tiempo otro abordaje que ha hecho el Papa para hablar del tema del aborto en Evangelii Gaudium ha sido incluir el tema del aborto en ese concepto que él habla del descarte. El descarte es que en esta sociedad que estamos construyendo, que en el fondo es la ley del más fuerte, es la ley de la selva, ¿no? La que prima entre nosotros, el más fuerte es el que sale adelante con su voluntad, pues dice, hay muchas personas que quedan descartadas en la ley del más fuerte. Y el Papa incluye al inocente concebido y no nacido, lo incluye dentro de ese elenco de personas descartadas. Y él habla de los sin techo, de los refugiados, de los ancianos que viven solos, de los niños utilizados en la mendicidad, de los toxicodependientes. Y en ese listado de los descartados incluye a los concebidos no nacidos. Fijaros, os voy a leer el párrafo. Entre esos débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección están también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana, en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Frecuentemente, para ridiculizar alegremente la defensa que la Iglesia hace de sus vidas, se procura presentar su postura como algo ideológico, oscurantista, conservador. Sin embargo, esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Esta es la forma que tiene el Papa de introducir el tema. Me parece muy interesante que él diga que se quiere como decir que la defensa de la vida es algo ideológico, conservador, etcétera, ¿no? Es muy interesante que lo diga porque hay como un paradigma cultural ante el cual no debemos ser engañados, ¿no? Y el paradigma cultural es que los progresistas, la izquierda defiende el derecho al aborto y los conservadores, la derecha, está en contra del aborto, son pro vida, ¿no? Entonces esa asimilación del estereotipo de que el aborto es cosa de izquierdas y ser pro vida es cosa de derechas, la verdad es que es ridícula. ¿Explico? Ridícula. Es como tragarnos un paradigma absolutamente artificial, ¿no? ¿No se dice acaso que el paradigma de la izquierda se ha caracterizado por la defensa de las personas con menos recursos? Bueno, pues por menos recursos que un niño concebido y no nacido es difícil que tenga nadie, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que, fijaros, el llamado progresismo, falso progresismo, ha introducido el aborto y la llamada derecha lo acaba asumiendo poco a poco. Lo acaba asumiendo poco a poco. Eso en España lo hemos visto con mucha claridad. El aborto es introducido por los partidos que se llaman de izquierda y la derecha al principio se resiste, pero poco a poco va cediendo, ¿no? Y acaba teniendo posturas proabortistas más moderadas, pero asumiéndolas también, ¿no? Entonces creo que lo primero que hay que hacer es
desenmascarar esas etiquetas ideológicas, ni derecha, ni izquierda, ni conservador, ni progresista. Son etiquetas ridículas, ridículas. La vida es un valor prepolítico. El valor de la vida está absolutamente por encima de las sensibilidades políticas. Todas las sensibilidades políticas están llamadas a reconocer y a tutelar la vida inocente. Las etiquetas, ¿no?, políticas con las que se intenta, dice el Papa, ¿no?, como algo ideológico, ¿no?, ideologizar algo que de ideología no tiene nada. Esto es biología, señores, no es ideología. ¿Qué ideología? Esto es biología. La biología no tiene ideología. A ver, ¿qué ideología tiene la biología? La vida es la vida. ¿Qué izquierda, qué derecha? Hay una gran falacia, por otra parte, otra gran falacia, ¿no? Que el aborto está unido a la causa de la liberación de la mujer. Tradicionalmente, las encuestas sociológicas solían demostrar que la mujer siempre estaba más en contra del aborto que el hombre. Eso ha sido así sociológicamente. En todas las encuestas siempre la mujer era más contraria al aborto que el hombre, pues porque tiene una sensibilidad, tiene lo que es la sensibilidad de la maternidad, lo tiene con ella, y siempre, ¿no?, había sido así. Y de hecho, detrás de un número considerable, muy alto de abortos, siempre se ha escondido la presión, cuando no el chantaje del varón. Eso lo sabemos los que somos confesores en una gran medida. Suele haber muchas presiones detrás del aborto, que a veces son presiones del varón. También presiones médicas, también presiones familiares. Hay muchas presiones detrás del aborto. Pero el feminismo radical ha terminado introduciendo un discurso totalmente falso, como si el aborto fuese abanderado de la causa femenina. De manera que si hoy hiciésemos una encuesta sobre el aborto, posiblemente ya no acontecería como antes, que las mujeres están mucho más en contra del aborto que los hombres. Hoy en día, por influjo de ese feminismo, posiblemente las cosas podrían ser distintas. Se ha introducido una falsedad, como si la liberación de la mujer pasase por la liberación de la maternidad, como si la maternidad fuese algo que a la mujer la esclavizase. Fijaros, es tremendo, como si la maternidad fuese algo que me quita mi capacidad de desarrollar mi dignidad. Y es una gran falsedad. Lo cierto es que el aborto está suponiendo también la tumba de muchísimas mujeres. En este momento en el mundo, hablo con datos del año 2023, que son los últimos que tengo, en este momento en el mundo hay 77 millones más de hombres que de mujeres. ¿Por qué? Pues porque se utiliza el aborto selectivamente para que si es niña, aborto. Y entonces resulta, porque existe ese aborto selectivo, hay muchas más abortos de niñas que de niños en muchos países, ¿no? Entonces resulta que lo que era la liberación para la mujer es su tumba. Fíjate lo que es eso, 77 millones más de hombres que de mujeres en el mundo. Y sin duda alguna, ese desequilibrio poblacional pues tiene detrás suyo el aborto. Desde que se introdujo el aborto, este desequilibrio poblacional va creciendo, va creciendo. Del famoso lema, ¿no? Nosotras parimos, nosotras decidimos, que es un lema que ahí en España el feminismo radical pues reivindicó mucho, ¿no? Nosotras parimos, nosotras decidimos. Pues no solamente ese lema ignora la dignidad del ser humano concebido y no nacido, sino que resulta que también ignora que es autodestructivo del propio género femenino. La mujer es la segunda víctima del aborto.
sobre todo por los grandes daños psicológicos que genera, ¿no? La Iglesia es testigo de ello, y no solo por la asistencia en el sacramento de la reconciliación, ¿no?, y los acompañamientos personales, sino que incluso van surgiendo carismas como la Viña de Raquel, no sé si existe en Estados Unidos, que acompaña a mujeres que abortaron y que no terminan de cerrar la herida, no terminan, Dios les perdonó, pero les cuesta a ellas perdonarse a sí mismas, les cuesta cerrar esa herida, porque ha sido una herida en su misma sensibilidad de la maternidad, ¿no? Un gran engaño, el gran engaño ideológico del derecho a decidir, pro-choice, pro-freedom, etcétera, ¿no? Es decir, ese engaño ideológico que más o menos se suele formular de la siguiente manera, ¿no? A nadie se le obliga a abortar, que aborte el que quiera, pero usted a mí no me lo prohíba. Esa es una frase muy frecuente. A nadie se le obliga a abortar. Si usted no quiere hacerlo, no lo haga, pero a mí no me lo impida, ¿no? Y también se dice, no se puede obligar a una mujer a ser madre. Expresiones de este tipo, ¿no? Están ocultando la realidad. A ver, cuando se dice a nadie se le puede obligar a ser madre, a ver, madre ya lo es, porque está embarazada, y la maternidad comienza en el embarazo, luego madre ya lo es. Ahora no, la cuestión es no si es madre o si no es madre, sino si a su hijo se le va a dejar vivir o se le va a matar. Luego estamos siempre pertrechándonos en falsos dilemas. Decir, ¿no?, que a nadie se le obliga a abortar, en el fondo es pretender ignorar que en esa libertad de elección a quien no se le da posibilidad de elegir es al que se le mata. Obviamente, luego la libertad de elección no puede existir cuando se hace a costa de una vida humana inocente a quien no se le da posibilidad de desarrollar la vida que Dios le ha dado. Una reflexión más. Creo que es importante que en una sociedad exista un suelo ético común, porque el principio de la inviolabilidad de la vida no es exclusivo de los creyentes. Hay personas, por supuesto de otras religiones, pero incluso personas que no creen en Dios, pero que no pueden por menos de reconocer que la vida humana tiene una dignidad y que en la vida uno no ha elegido vivir, que yo existo porque a mí me han dado la vida me ha sido dada. Aunque yo no haya reconocido a Dios, pero la vida me ha sido dada. Entonces, hay personas que gracias a Dios, a pesar de que no tienen esa fe en el Dios creador, entienden que el aborto es una barbaridad. Entre otras cosas, porque paradójicamente los que reivindican el derecho a abortar nacieron. Y nacieron porque se les respetó su vida. Si no se les hubiese respetado su vida, no tendrían ahora ni posibilidad de reivindicar el aborto. Por eso creo que es importante que entendamos que no estamos ante un tema exclusivamente religioso, sino que es algo que es un valor básico para la convivencia, que forma parte del suelo ético común y compartido. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2273, el derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Es que la legislación de una sociedad, que sea, por muy laica que sea, tiene que reconocer el derecho a la vida de todo ser humano que ha sido concebido y está en el seno materno. Es un suelo ético común con el que tenemos que convivir los creyentes y no creyentes. Y obviamente es muy interesante que de vez en cuando en la causa pro vida se hagan presentes también personas que todavía no tienen la fe en Dios, pero reconocen el valor, la dignidad
de la vida humana y el deber y la obligación de los estados de tutelarla. Dicho esto, digamos una cosa más. Aunque no hace falta ser creyente para estar en contra del aborto, es obvio que la fe nos revela con más claridad la dignidad de la vida humana. La fe todavía nos ayuda más. La fe nos ayuda pues porque entendemos que existe un alma, que no somos meramente un cuerpo, que hay una diferencia sustancial entre un animal y un ser humano, que somos imagen y semejanza de Dios y que la única razón por la que Dios nos ha creado ha sido por amor. Entonces hay argumentos añadidos. También os voy a decir una cosa, un argumento añadido que nos da la fe para que entendamos por qué tenemos que ser verdaderamente militantes en el tema de la vida. ¿Sabéis cuál es? La encarnación. Dios se encarnó. El Hijo de Dios se hizo embrión. A ver, hubo un momento, ¿no?, en el que la persona divina del Verbo se encarnó en la condición humana en el estadio de embrión. Fue un embrión en el seno de María. Y si era persona divina ese embrión, ¿cómo no va a ser persona humana el embrión humano? Si era persona divina quien estaba en el seno de María, ¿no le vamos a reconocer la dignidad de persona humana al ser humano en esa etapa embrionaria? O sea que es cierto que existen razones éticas que son comunes para creyentes y no creyentes, pero también es cierto que existen razones añadidas, ¿no?, añadidas para los que somos creyentes, para descubrir la dignidad del ser humano, ¿no? También es algo clave el hecho de que subrayemos que todo católico, todo cristiano, es un pro vida, no solo un antiaborto, sino un pro vida, que es más. Ser pro vida es ser antiaborto, eso es obvio, ¿eh? Pero ser pro vida supone una apuesta integral, coherente con la dignidad de la vida, ayudar a las madres embarazadas, denunciar proféticamente tantas estructuras de pecado que dificultan la acogida de la vida. Entonces, por ejemplo, he hablado, ¿no?, de esas razones sociológicas que hacen difíciles abrirse a la paternidad, ¿no? Las condiciones laborales, la falta de conciliación, hasta la dificultad de acceso a la vivienda. O sea, hay tantas dificultades que están pensadas para que nuestra sociedad no se abra a la vida, y ser profetas. Y creo que desde la doctrina social de la Iglesia tenemos que discernir y denunciar, ¿no?, todas esas condiciones que son estructuras de pecado que hacen difícil, el abrirnos a la vida. Doy un paso más. La importancia de dignificar la adopción. La adopción. Dios ha podido permitir, ¿no?, permitir la esterilidad de algunos matrimonios, ha podido permitirla porque en su designio está el que nos abramos a acoger la vida que fue concebida, que ha venido al mundo, pero que no ha tenido una familia estable, ¿no? Entonces creo que tenemos que ir suscitando una dignidad a la adopción, descubrir toda la dignidad que tiene la adopción. Porque en el fondo, cuando acontece, ¿no?, hay un pasaje bíblico inolvidable, que es ese episodio de Salomón, ¿eh? ¿Os acordáis todos de ese episodio de Salomón, que le llamaron a juzgar? Había dos prostitutas que tenían cada una un niño recién nacido, y durmiendo una de ellas aplastó a su criatura y la asfixió, ¿no? Y al día siguiente las dos porfiaban de que el vivo es el mío y el muerto es el tuyo, y entonces las dos se presentan ante Salomón, el cual tiene que juzgar, sin que entonces existiese el ADN ni cosas por el estilo, tenía que juzgar, ¿no?, de cuál de los dos era madre, y todos conocemos, ¿no?, lo que allí aconteció. Partid el niño por la mitad.
Y cuando una da un grito diciendo, no, dásela a la otra, obviamente Salomón no lo dudó, dijo, dásela a ella, que ya es su madre, ¿no? Es un episodio potente que nos viene a recordar que el instinto de maternidad es tan fuerte que es capaz de priorizar el bien del hijo sobre uno mismo. Existen dos tipos de reacciones en un embarazo imprevisto, ¿no? Si no puede ser mío, no será de nadie. Es una posible reacción. Pero la otra es, si yo no puedo hacerle feliz, si no estoy en las condiciones de hacerle feliz, se lo entregaré a quien pueda hacerlo. Son dos reacciones muy distintas. Y la segunda, obviamente, es la que nace del espíritu y no de la carne, y no de esa reacción carnal, o mío o de nadie. No, la segunda reacción, que está iluminada por el espíritu, es la reacción que dice, yo ante todo busco el bien del niño por encima de mí mismo, por encima de mí mismo. Por eso creo que tenemos que ir cultivando una sensibilidad en la que dignifiquemos la adopción, Nadie tiene derecho a tener un hijo. Nadie tiene derecho a tener un hijo. Un hijo no es un derecho. Pero un niño sí tiene derecho a tener unos padres, que eso es distinto. Un niño sí tiene derecho a tener unos padres. Entonces, permitidme también que diga una cosa, ¿no?, con respecto a la adopción, fruto también de mi experiencia de trato con matrimonios, etc. La adopción, tenemos que ir generando una cultura que promueva la adopción, pero al mismo tiempo es muy importante que las parejas que se acercan a la adopción sean muy conscientes de que están llamadas a abrazar la cruz. Van a abrazar la cruz, y de una manera muy fuerte, porque van a percibir el daño tan grande, el daño afectivo tan grande que esos niños que han sido abandonados o que han tenido circunstancias dramáticas, ¿no?, han percibido. Y entonces la paradoja es que esos niños, cuando crezcan en su adolescencia, la experiencia nos dice es que van a mostrar todas sus heridas, que sus heridas van a ser patentes y que sus padres adoptivos van a tener que sufrir mucho. Y esto es importante que no lo ocultemos, ¿no? El otro día me contaban una anécdota, me contaban cómo en el sistema de adopción español en algunas comunidades autónomas, cuando a las parejas que piden adoptar se les pasa un cuestionario, tienen que rellenar en ese cuestionario, estoy dispuesto a la adopción con tal edad. Si es con otra edad, no. Estoy dispuesto a la adopción, pero el niño tiene que ser sano. Si no es sano, no estoy dispuesto. Estoy tal, ¿no? Y me contaron que pues una pareja conocida la habían llamado, ¿no?, la habían elegido como la madre adoptante porque era la única en aquella población que había rellenado la casilla y decía, estoy dispuesto sin ningún tipo de condiciones. Entonces había venido un caso complicado en que las administraciones dicen, alguien ha puesto sin ningún tipo de condicionamiento, si uno lo ha puesto, pues llámenle a esa. La verdad es que me emocionó cuando me enteré de eso, ¿no? Pero yo pensé para mí, tengo que hablar de esto en Sexto Continente y tengo que decir que en el fondo para poder adoptar uno tiene que estar dispuesto a rellenar la X sin ningún tipo de condicionamiento, si no, no estás capacitado para adoptar. Es que si no tienes la capacidad, el don de Dios de rellenar esa X, es que la adopción, en el fondo, es una adopción en la que tú te estás buscando a ti mismo, estás buscando tu proyecto. Y la adopción, que es maravillosa, tiene que asumir el abrazo a la cruz. Y el abrazo a la cruz es que, paradójicamente, aquel que intenta aliviar la cruz de ese niño va a ser el que sufra los zarpazos de ese niño. Porque los zarpazos de ese niño se los va a dar justamente a quien le ha intentado rescatar del daño que ha sufrido. ¿Que es una paradoja? Pues claro que es una paradoja, pero esto es así. Entonces creo, por lo tanto, ¿no?, que tenemos que pedirle a Dios, ¿no?, ser parte de esta sensibilización en la que se priorice siempre el bien del niño, olvidándonos de nosotros mismos.
entendiendo también que Dios ha podido, ¿no?, pues permitir pues que exista la esterilidad, que muchas veces la esterilidad es por causas humanas, muchísimas veces, cada vez lo vemos con más frecuencia, pues sencillamente para que cada uno discierna qué quiere Dios de mí. Y Dios querrá que muchos matrimonios que no han tenido hijos tengan otro tipo de paternidad, que puede ser la de la adopción u otra espiritual. Todos estamos llamados a discernir de qué manera Dios quiere que nuestra responsabilidad se traduzca en paternidad y en maternidad. Un punto más importante. ¿Qué dice la Iglesia a las mujeres que han abortado? ¿Qué les dice la Iglesia? Hay un pasaje inolvidable de San Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae, en el párrafo 99. Son unas palabras maravillosas de San Juan Pablo II, ¿no?, que dice: una reflexión especial quisiera tener para vosotras, mujeres que habéis recurrido al aborto. La Iglesia sabe cuántos condicionamientos pueden haber influido en vuestra decisión y no duda de que en muchos casos se han tratado de una decisión dolorosa e incluso dramática. Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior. Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto. Sin embargo, no os dejéis vencer por el desánimo y no abandonéis la esperanza. Antes bien, comprended lo ocurrido e interpretadlo en su verdad. Si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y confianza al arrepentimiento. El Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Podéis confiar con esperanza a vuestro Hijo, a vuestro mismo Padre y a su misericordia. Ayudadas por el consejo y la cercanía de personas amigas y competentes, podéis estar con vuestro doloroso testimonio entre los defensores más elocuentes del derecho de todos a la vida. Por medio de vuestro compromiso por la vida, coronado eventualmente con el nacimiento de nuevas criaturas y expresado con la acogida y la atención hacia quien está más necesitado de cercanía, seréis artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre. Es un párrafo maravilloso, no tiene desperdicio en ninguna de sus expresiones, ¿no? Incluso cuando dice: ofrécele tu hijo a Dios, ¿no?, que te vas a encontrar con él en la vida eterna. Incluso cuando dice: ¿acaso estarás tú llamada a ser testigo de la dignidad de la vida? Y Dios te habrá permitido, ¿no?, que haya existido ese drama en tu vida para que tú vivas la reparación, y una reparación de hacer el bien, de tener una sensibilidad que quizás si no te hubiese ocurrido eso, no tendrías. Y hay un punto más del que tenemos que hablar, ¿no?, para abordar todo el drama, que es el de la reproducción artificial. El de la reproducción artificial. En esta sociedad se viven muchas paradojas. Muchas paradojas. Hay hospitales en los cuales en el piso, el cuarto, por decir una cosa, se practican abortos, ¿no? Y en el piso sexto, séptimo, se hacen reproducciones artificiales. Existen cosas como esas que dicen: pero ¿estamos locos o qué? Aquí los mato, aquí los fabrico, Es increíble, pero eso no es una broma, eso es exactamente así, es exactamente así. Entonces hay una gran crisis moral y espiritual para también decir una palabra de discernimiento sobre la reproducción asistida, ¿no? Es verdad que la esterilidad puede llegar a generar un gran sufrimiento. Hay parejas que sufren mucho, ¿no?, por no poder tener hijos, ¿no?, y que hay que acompañarles, pero también hay que decirles que la esterilidad no es un mal absoluto de ninguna de las formas, y que Dios tiene un designio y que tendrán que ir reconociendo, ¿no?, ese designio de qué manera pues, lo van percibiendo la providencia que Dios tuvo, ¿no?, bien sea porque adoptan un hijo o porque Dios tiene un plan con ellos de fecundidad, como he dicho anteriormente, ¿no?
Pero la clave está en entender que es un error muy grande el recurrir a la medicina no de manera terapéutica, porque la terapia, la medicina tiene una vocación terapéutica. ¿Y qué significa terapéutico? La sanación de una enfermedad. Pero hoy en día, la inmensa mayoría de los recursos financieros en la investigación no se está dedicando al descubrimiento y la sanación de los motivos de la infertilidad, sino que se están dedicando sencillamente al recurso de métodos artificiales para generar la vida sin haber sanado el motivo de la esterilidad. O sea, en el fondo es un recurso a la medicina, un poco como pasaba con la anticoncepción. Recurro a la medicina para algo que no tiene nada que ver con la terapia, que es quedarme estéril. Oiga, la medicina está para sanar la esterilidad, no, o para sanar una enfermedad, no para hacerle estéril. La medicina estará para sanar los motivos de la infecundidad, pero no para recurrir a sustituir el acto sexual como el lugar digno que Dios ha querido que sea para que la vida nazca. La fecundación in vitro, la fecundación artificial, entendemos que es contraria al designio de Dios para la llegada de la vida a este mundo. Porque Dios ha querido que la vida tenga en su origen un acto de amor y no un acto médico, científico, podríamos decir, no un acto de laboratorio en el origen de la vida. Además también de que existen otra serie de temas que son muy serios, ¿no? Como son el hecho de que en toda esa dinámica de la fecundación in vitro, inevitablemente pues se está entrando en una dinámica de selección eugenésica, porque se fecundan embriones, algunos de ellos se congelan, se están crioconservando, ¿no? Algunos de ellos pues tienen el citoplasma demasiado oscuro y entonces se ve que de cara a la implantación no van a tener muchas posibilidades de éxito y se desechan. Y más bien se seleccionan los embriones que van a tener más capacidad de ser implantados y entonces inevitablemente la fecundación in vitro acaba siendo también cómplice del aborto. Recuerdo una anécdota, os voy a contar una anécdota que también nos hace caer en cuenta como mucha gente, sin conciencia moral, ha recurrido a la fecundación in vitro. Recuerdo que estaba yo un domingo, en mis años en la parroquia de Zumárraga, antes de ser obispo, ¿no? Yo explicaba el catecismo de la Iglesia Católica y llegó el momento en el que expliqué este tema. Y uno de los padres que iba a bautizar a sus niños el domingo, que era un camionero que conducía camiones, pues escuchó Radio María y me escuchó a mí hablando de esto, ¿no? Estaba yo en una parroquia allí, pues allí limpiando cristales y él pasó haciendo footing, se paró adelante mío y me dice, oiga, que yo soy de los que tenemos el bautismo el domingo. Me dice, he escuchado en Radio María decir esto y esto. Dice, yo no sabía eso. Dice, el caso es que el niño que usted va a bautizar es de fecundación in vitro. Dice, pero tengo dos más que están congelados en el hospital de Basauri, me dice, tengo dos embriones más congelados, dice, y yo cuando paso con el camión, que suelo pasar ahí por la autopista junto al hospital, siempre les toco la bocina cuando paso por ahí, porque sé que tengo dos hijos. Yo decía, madre mía, me quedé impresionado, ¿no? Ahora, el hombre era, vamos, un espíritu, un hombre sano, me explico, que es que te lo decía como diciendo, a mí esto no me lo había explicado nunca nadie, ahí yo les toco la bocina y claro, y entonces el hombre me decía, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Porque entonces yo los puedo bautizar. Y digo, sí, usted bautizar, sí los puede bautizar, porque los niños no tienen la culpa de que hayan sido concebidos así, usted claro que los puede bautizar. Claro, y te dabas cuenta de que hasta qué punto pues, podemos estar siendo engañados por la falta de pastoreo en situaciones como estas, ¿no? Pues porque estamos como ovejas sin pastor.
Estamos como ovejas sin pastor y entonces uno en su vida va tomando decisiones que no es consciente exactamente ni a dónde están llegando, ¿no? Ni a dónde están llegando. Entonces creo que es importante que entendamos esto, que nosotros en la Iglesia entiende que la intervención médica puede ser aceptable en la medida que un acto sexual necesite una ayuda posterior para que llegue a ser fecundo. Pero lo que no es aceptable es que se sustituya el acto sexual pues buscando pues, embriones, óvulos por aquí, embriones por otro sitio, recurriendo a veces a vientres de alquiler, pues para ver quién lo gesta. Obviamente, toda esa dinámica es absolutamente contraria a la dignidad de la vida. Y a veces cuesta más entender el porqué de esta inmoralidad que la del aborto, porque como en el aborto estás matando vidas, pues que aquí quiero buscar la vida. Entonces, señor obispo, pero hombre, si no tenemos que ser pro vida, si aquí estoy buscando la vida, ¿cómo también se pone usted en contra? Bueno, lo primero, que también aquí se conllevan muchos abortos y que es absolutamente injusto para que uno salga adelante, que estéis dispuesto a sacrificar a los que se quedan por el camino. Es absolutamente indigno. Y es indigno el hecho de que en este momento tengamos millones de seres humanos congelados. ¿Qué hacemos con ellos? A ver, ¿qué se hace con todos esos seres humanos congelados, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener capacidad crítica y no asumir el argumento pragmático. Porque aquí yo creo que lo que prima en ese tema es hay que ser pragmáticos. Yo tenía un problema, busco una solución y me quito de encima el problema. No, eso no es discernir la voluntad de Dios. Es buscar la solución pragmática en la que, sin duda alguna, estoy cargando, ¿no?, en mi conciencia con muchos males morales. En el fondo, el recurso, ¿no?, a esa fecundación asistida, la fecundación in vitro, etcétera, pues es hacernos cómplices de la mentalidad en la que el hombre pretende ser el autor de la vida. Pretendemos ser el autor de la vida y nos olvidamos que la vida es un don de Dios que tenemos que recibir y tenemos que discernir cuál es la voluntad de Dios. Yo en una ocasión en un artículo, ¿no?, con un poquito de ironía dije la expresión: Dios existe y no eres tú, relájate. O sea, a ver, te voy a dar dos buenas noticias. Primero, que Dios existe, y segundo, que no lo eres tú. Relájate, confía en Dios, busca su voluntad, ¿no? Porque cuando uno no cree en Dios, piensa que Dios es Él, ¿sabes?, ¿no? Entonces, claro, tú sabes cuánto se sufre cuando uno se piensa que es Dios, ¿sabes? Cuando uno se piensa que es Dios, vamos, es que en esta vida se vive un estrés y una tensión increíble. A ver, Dios existe y no eres tú. Confía en su providencia. Él te mostrará su voluntad, ¿no? Pero lo que tú no puedes hacer es, como yo soy Dios y como mi voluntad es sacrosanta, mi deseo es sacrosanto, paso por encima de lo que tenga que pasar para que mi santo plan termine realizándose. Soy consciente de que estoy diciendo cosas que muchas personas han podido, como este hombre, como esa anécdota que os he contado, ¿no?, que muchas personas sin maldad por su parte, pues han podido caer en ellas. Entonces, creo que también hay que acompañar a las personas que han podido caer en estos males morales sin que se sientan de alguna manera aplastadas, porque es que tenemos que reconocer que por nuestra falta, a veces por nuestra falta de predicación también, incluso muchos católicos pasan a no ser conscientes de las cosas. Pero es que nuestro silencio, nuestra no predicación genera el problema. Y tenemos una responsabilidad moral importante en no predicar las cosas. Bueno, pues queridos hermanos, ¿no? A ver, estábamos aquí obviamente hablando de muchas cosas, pero yo creo que como tenemos que tener también nuestros minutos, ¿no?, nuestros minutos de diálogo, merece la pena que nos quedemos aquí. Creo, voy a concluir con la famosa frase de San Juan Pablo II. En lo tocante a la familia y a la vida se juega el destino de la humanidad.
porque la concepción de la familia, la concepción del matrimonio, el tema de la esponsalidad, el tema del derecho de los padres, derecho de ver de los padres sobre la educación de sus hijos, el tema de lo que es el don de la vida, cómo Dios nos pide que seamos colaboradores con Él en la transmisión de la vida. En estos temas se juega el futuro de la humanidad. Y tenemos que ser conscientes de que la ideología de género, no nos da tiempo ahora para meternos en eso así en profundidad, la ideología de género se caracteriza precisamente por un ataque aquí, en esto, en ese tema neurálgico, en lo que decía San Juan Pablo II, que nos jugamos en ellos el futuro de la humanidad. La ideología de género pretende reinventar la antropología, cambiar el concepto de la identidad humana, de la identidad matrimonial. En el fondo es un ataque a lo más nuclear, a lo más nuclear. La ideología de género es como pretender elevar los deseos a derechos. La ideología de género es confundir las heridas con derechos. Tú tienes heridas, no digas que son derechos. La vida te ha herido, tienes heridas afectivas. Ahora, las heridas no son derechos. Y tú tienes heridas y no puedes respirar por las heridas, tienes que respirar por los pulmones. Si tú haces de tus heridas tu lugar de manifestarte ante el mundo como si fuesen tus pulmones, como si fuesen tus derechos, pues entonces estamos rigiendo un mundo en el que las heridas se convierten en el modelo de imitación y al final resulta que, fijaros bien, ¿no? O sea, la paradoja es que estamos poniendo como modelo de imitación la ideología de género para nuestros niños, que es lo que está ocurriendo en el seno de la escuela, que al final las heridas acaban siendo derechos y el referente educativo para las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, pues que Dios nos dé la gracia de ser amantes de la vida, enamorados del don de Dios, ¿no? Formarnos, instruirnos, para que cada uno, a su nivel, allí donde Dios le ha florecer, donde Dios nos ha plantado, siendo testigos de la dignidad de la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.